gloria a Dios. Y bueno, vamos a, bueno, ya Marcelo ya está grabando, ya la está grabando ya. Y vamos a pasar ahora directamente al profeta Juan Carlos. La semana pasada tuvimos un tiempo maravilloso, hablamos sobre el sofá. La clase estuvo muy especial. Y yo sé que hoy Dios nos va a volver a sorprender otra vez con una nueva clase. Y que vamos a dejar al profeta Juan Carlos con su segunda clase de la palabra de Dios. Hola, una bendición estar junto a ustedes, un abrazo para todos, verle a cada uno de ustedes. Y bueno, quiero que vaya a la Biblia, por favor, en Lucas capítulo 1, versículo 6 al 7 y el versículo 3. Dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Versículo 13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Amén. Poniéndole un título a esta enseñanza, vamos a ponerle el fin de la esterilidad a través de la llegada del profeta. El fin de la esterilidad a través de la llegada del profeta. Como leíamos recién en Lucas 1, 6, 7 al 13, se muestra a Elizabeth y Zacarías como siervos justos e irreprensibles ante Dios. Pero Elizabeth era estéril, era avanzada en años y había orado por muchos años para que el Señor le concediera un hijo. Todo lo que refiere la palabra en cuanto a Zacarías, Elizabeth y el nacimiento de Juan el Bautista posee una importancia muy grande a través de la revelación espiritual acerca de la condición de la iglesia y el nacimiento y desarrollo del ministerio profético en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver varios puntos y uno de ellos, el ministerio profético para la venida del Mesías nace primero nace de ministros activos del Señor. Primero, Zacarías y Elizabeth eran familia sacerdotal. Aún Zacarías ministraba como sacerdote en el altar de Dios. Eran irreprensibles ante Dios. Su entrega, dedicación, servicio y obediencia al Señor eran de todo su corazón. O sea, había una entrega total. Pero ellos eran sin hijo debido a la esterilidad de Elizabeth. Aunque eran dedicados, fieles al Señor y a su servicio, oraban y confiaban en Dios, no había fruto sino solo esterilidad. Eran de edad avanzada, personas que honraban al Señor, personas que honraron y esperaron en Dios también siempre. Años largos y continuos de servicio sin poder ver la gran manifestación de Dios para su vida. A pesar de toda su confianza y espera, no habían obtenido aún lo que esperaban de Dios, que era un hijo. Diga conmigo, un hijo. Aleluya. El matrimonio de Zacarías y Elizabeth es como una señal profética que apunta y representa a la iglesia de Jesucristo. Zacarías representa los líderes del pueblo o de los pueblos. Elizabeth representa las ovejas, o sea, los demás miembros del cuerpo de Cristo. La unión de estos dos líderes y ovejas en su totalidad forman la iglesia. Amén. Forman la iglesia. Ahora, ¿a quién representan Zacarías y Elizabeth? ¿A quién? Debido a la función de cada uno, Zacarías era sacerdote, ya dijimos antes. Se desempeñaba como ministro activo y responsable del pueblo de Dios. Por lo tanto, representa el liderazgo
de la iglesia del día de hoy. Por otra parte, Elizabeth tenía la función de madre, o sea, la que procrea hijos, pero no podía realizar su función debido a la esterilidad, y ella representa al pueblo que está estéril en muchos lugares el día de hoy. Esta procreación de hijos representa la función normal de los miembros del cuerpo de Cristo. Las ovejas tienen la responsabilidad de procrear hijos espirituales fuertes, maduros, entregados al Señor. La realidad de la unión de líderes y ovejas con el objetivo único de procrear hijos espirituales en las naciones no ha estado resultando en toda su potencia de acuerdo al plan establecido por Dios, debido a que hay esterilidad espiritual dentro de muchas iglesias o dentro de la iglesia. En el relato bíblico encontramos una manifestación gloriosa de Dios en respuesta a la oración de Zacarías y Elizabeth. El ángel Gabriel le anuncia la llegada de un hijo. Este hijo no sería común, no sería como cualquier hijo, no, sino que Dios le enviaba a su pueblo como un profeta. Punto número 3. ¿Cuál fue el resultado de tantos años de entrega, oración y servicio sin ver fruto en la vida de Zacarías? El resultado de tantos años de entrega, oración y servicio sin ver fruto, sin ver la manifestación del poder, del poderoso brazo del Señor, hace que aflore la incredulidad de Zacarías y no crea al anuncio del ángel. El versículo 18 al 20 del capítulo 1 de Lucas, estamos viendo toda esa parte, así que el versículo 18 al 20 habla sobre eso. Por lo tanto, la sentencia de Dios a través del ángel es: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Versículo 20. Del mismo modo que le sucedió a Zacarías, muchos líderes de la iglesia han orado, trabajado y confiado en ser testigos de un avivamiento. Han orado por un avivamiento para multiplicación, pero la respuesta aparentemente nunca ha llegado. Esto trae como resultado que ante la inusitada respuesta de Dios, muchos más allá de lo imaginable, esos líderes no crean cuando Dios les habla. Aleluya. La sentencia del Señor es la misma: quedarán mudos. Es por ello que gran parte del liderazgo de la iglesia ha quedado sin palabra, sin visión y sin revelación en estos últimos tiempos. En todos los trabajos, servicios y sermones parece todo como un orden, todo establecido, una buena homilética, todo bien trazado, pero no hay revelación, no hay espíritu, no hay vida. Todo es un mensaje seco, hueco y vacío. ¿Por qué? Porque han quedado muchos de ellos mudos, solamente creyendo en su teología, pero no creyendo al espíritu que trae el Señor a la vida. Es por ello que gran parte del liderazgo, como decían, han quedado sin palabra y sin visión. En todos los trabajos y servicios, ellos no les resulta nada. No, parece que nada funciona. Hay lindos sermones, pero no hay unción. Hay linda palabra, pero no hay poder. Hay lindos bosquejos, pero no hay manifestación de milagros, sanidades, prodigio, palabra de ciencia, de sabiduría. No hay palabra profética certera. No hay nada de eso. ¿Por qué? Porque muchos se han vuelto solamente en pura palabra y nada de espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si está de acuerdo, dígame. Yo digo amén porque lo cree. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Así como la madurez es importante, vemos, por ejemplo, cómo Zacarías permaneció hasta el advenimiento de Juan
de Juan a Israel. De igual modo, la falta de revelación espiritual en muchos líderes de la iglesia ha permanecido en ellos hasta los tiempos de la llegada del ministerio profético a la iglesia. Cuando Zacarías recibió con gozo la llegada de su hijo, el profeta, fue desatada su lengua, aleluya, y fue lleno del Espíritu Santo. Fue entonces que comenzó a bendecir a Dios y a profetizar. Lucas 1, 67 al 79. Voy a leer simplemente dar la cita simplemente, para que usted lo busque en casa después, para no alargarnos tanto. Desde ese momento se quebró la esterilidad. Diga conmigo, se quebró la esterilidad. E inició un nuevo tiempo espiritual para Zacarías. Se quebró la esterilidad. La unción y frescura del Espíritu se apoderaron de sus labios, aleluya, y de todo su ser, haciendo que sus palabras fueran ungidas y poderosas. Así sucede con los líderes de la iglesia cuando reciben al ministerio profético como la respuesta de Dios a sus oraciones. No solo son renovados en el Espíritu, sino que también reciben la invaluable, bendición que hace que la esterilidad sea quebrada. En muchos aspectos del desarrollo de su ministerio son quebradas esas esterilidades. ¿Para qué? Para dar un libre fluir. Entonces es que el mensaje comienza a cambiar. Entonces es que el mensaje comienza a ser diferente. Entonces es que hay manifestación. Entonces es que los enfermos son sanados sin ni siquiera ponerle la mano. Entonces es que los endemoniados son libertados sin siquiera tocarlo. Entonces es que cada palabra que sale de nuestra boca sale ungida con poder y con autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Vamos a avanzar. Amén, amén. La revelación del nacimiento de Juan con la llegada del ministerio profético en la actualidad es la respuesta a la oración de la iglesia. Lucas 1:13. La oración de Zacarías y Elizabeth fue contestada con el nacimiento de un hijo, o sea, de un profeta. Así también la llegada del ministerio profético a la iglesia trae gozo, alegría, regocijo, trae un montón de cosas buenas para muchos. Lucas 1:14. El levantamiento de los profetas es un motivo de gozo, pero no para todos, aleluya, sino para muchos, pero no para todos. Para aquellos del cuerpo de Cristo que han estado esperando por años el resurgimiento y la fuerza de la palabra de Dios en el Espíritu, para ello es motivo de alegría y gozo. Es una palabra trae una palabra el profeta de arrepentimiento que desafía a una verdadera espiritualidad. Vuelvo a repetirlo, que desafía a una verdadera espiritualidad y rompe con todos los moldes y formas religiosas que están ahogando al pueblo en sus actividades sin sentido ni fruto, donde todo es esterilidad. Una palabra ungida con autoridad y poder que produce el rechinar de dientes y rechazo de parte de los líderes religiosos hace que muchas veces ese profeta sea rechazado. Pero sabes que aunque muchos no le guste, Dios igual levanta hombres y mujeres ungidos y levanta profetas de Dios en medio de su pueblo. Aleluya. Vamos a seguir avanzando. El ángel dijo que Juan como profeta sería grande delante de Dios. Lucas 1:15. Asimismo, los profetas son grandes y amados delante de Dios. De Dios, ojo. No necesariamente son considerados grandes por la gente o por los líderes religiosos. Son grandes para Dios debido a que están dispuestos a hablar todo consejo y palabra de Dios. Todo lo que Dios les dice, lo van a decir.
lo van a soltar. Gústele a quien le guste, aunque algunos pateen, como decimos acá, pateen la perra o hagan lo que quieran, no importa, lo van a decir igual. ¿Por qué? Porque ellos van a dar cuenta a Dios y no a los hombres. Y si Dios le dice que digan algo, lo van a decir. Algunos dirán, quizá no fue la forma, quizá no fue el método, no importa, hay que decirlo igual. ¿Por qué? Porque tendremos demanda de parte de Dios. Aleluya. O sea, hay que hablar lo que Dios nos da. Los religiosos se van a levantar, se van a oponer. Pero ¿sabes qué? Al hablar de parte de Dios, estamos obedeciendo. Esas personas serán llenos del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, los profetas, versículo 15. Los profetas nacen del seno de la iglesia. Son personas llenas del Espíritu Santo que no concuerdan dentro del sistema religioso de la iglesia tibia. O sea, no se adaptan, parecen extraños. Es muy difícil entender lo que sienten y no parecen encajar porque no viven sus vidas como los demás. No viven la vida como los demás personas, como los demás hermanos. Así como Juan se ven ermitaños porque han comido la palabra de Dios, que es fuego en sus entrañas, con el fin de llevar al pueblo al arrepentimiento y entrega absoluta del Señor como Rey y Señor de señores. Ezequiel 3, 1 al 13, Apocalipsis 10, 9 al 11 y Jeremías 15, 16. Juan como profeta fue el instrumento de Dios para que los hijos de Israel se convirtieran al Señor. Versículo 16. El texto nos habla de la conversión, o sea, no nos habla, perdón, de la conversión de los paganos. Ojo con esto. Aquí no está hablando de la conversión de los paganos, sino de que los profetas son enviados por Dios para la conversión de los hijos de la iglesia, para los que están dentro pero están tibios, para los que están dentro pero están secos, para los que están dentro y no tienen vida del Espíritu, para los que están dentro que cantan, alaban, que adoran, dan sus diezmos, dan sus ofrendas, hacen de todo, están en el pasillo, ayudan por acá y por allá, pero están secos. Para eso Dios levanta profetas, para que ellos se alineen, se arrepientan de su pecado y de su condición y puedan ser llenos del Espíritu Santo y puedan servir de canal para que otros sean alcanzados. Aleluya. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por eso? Gloria al Señor. El resultado de una iglesia entregada a Dios produce como consecuencia natural que los paganos vuelvan sus hojas al Señor. Entonces, como dije antes, los profetas son enviados para que los que están dentro, los cristianos que están tibios, que están ahí a medias, se conviertan. Y como el resultado de eso, los paganos, la gente impía, los que no conocen a Cristo, van a venir. ¿Por qué? Porque esos mismos que estaban tibios y secos van a ser llenos del Espíritu Santo y van a ser los canales de bendición, que van a ir con una palabra ungida, no van a ir, como dice Pablo, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que van a ir con demostración del poder de Dios. La gente afuera está cansada de habladuría, quiere ver demostración. Si el Dios que predicamos es como decimos que es, o simplemente es palabrería de nuestra boca. Por eso es necesario no solamente los profetas, sino toda la iglesia estar llena. Porque si estamos llenos, dice la Biblia que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y cuando tú y yo estamos llenos, de nuestra boca salen palabras ungidas, palabras con poder. Tú dices 2 o 3 palabras ungidas y la gente recibe convicción de pecado. Dices 1 hora de palabrería y la gente se va a aburrir y se va a ir. Eso hace la diferencia. Nos llenamos de Dios para entregar de Dios. Aleluya. Ya me están dando ganas de predicar, pero bueno, vamos a enseñar. Gracias, papá. Es necesario
que la iglesia esté alineada al propósito de Dios. Por ello es que todo comienza y depende del estado real de la iglesia. Juan fue el instrumento de Dios para que descienda el espíritu y el poder de Elías. Versículo 17. Elías hizo muchos milagros. Esto se está poniendo bueno. Elías hizo muchos milagros y portentos en nombre del Señor. Pero la pregunta está, ¿dónde están los milagros hechos por Juan el Bautista? No hay nada de eso, ni un milagro de Juan el Bautista. La pregunta es, ¿en dónde se ve ese poder entonces que habla la Biblia? ¿Dónde se ve? En producir por la palabra ungida. Escúcheme bien. En producir por la palabra ungida de Dios a su iglesia un arrepentimiento de corazón, a fin de que al convertirse la iglesia, los demás sean salvos por la palabra de una iglesia santa, gloriosa y triunfante. Aleluya. Juan vino para hacer volver el corazón de los creyentes al Señor. Es imprescindible el ministerio profético que restaura a la iglesia, el espíritu y el poder de Elías. No es posible la llegada genuina de un avivamiento sin que antes sea establecido en la iglesia el ministerio profético, que es el encargado de preparar al cuerpo de Cristo para la manifestación gloriosa del Señor en las naciones, para la gran cosecha final. Juan fue el instrumento para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Versículo 17. Los profetas son enviados a hacer que lo torcido del pueblo se enderece. Le guste a quien le guste, se enderece. De tal modo que las relaciones de la familia espiritual, que es la iglesia, estén sanas, curadas de toda herida, agresión, división, desamor, deslealtad y carnalidad entre las partes, entre las personas. Esto produce sanidad de toda rebelión contra Dios para volver a la prudencia del Señor. Juan es el instrumento para preparar al Señor, o el profeta en este caso es el instrumento para preparar al Señor, para preparar un pueblo bien dispuesto. Versículo 17. La llegada del Señor a buscar su amada, para la llegada, el profeta prepara eso, para la llegada del Señor, para buscar a su amada, a su iglesia, requiere que ésta esté primeramente al alcance con una madurez y a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. De esta manera será un pueblo bien dispuesto para poder realizar dicha labor. Es necesario un ministerio profético fuerte en la faz de la tierra que posea el espíritu y el poder de Elías. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de Dios a su pueblo? Levantar un profeta. Zacarías y Elizabeth pidieron a Dios un hijo, no un profeta, pidieron un hijo. Dice la Escritura que Dios responde más allá de lo que podemos o pensamos, o lo que pedimos, perdón, o pensamos, y que nuestros pensamientos y caminos no son los de Él. Efesios 3:20, Isaías 55:8. Zacarías y Elizabeth seguramente fueron muy felices con la llegada de este hijo, pero Dios en sus designios estableció que este hijo fuera más que la alegría y la respuesta a la oración de unos viejos padres espirituales. Este hijo venía con la misión de transformar toda la vida religiosa del pueblo de Israel. Dios le dio un hijo que sería odiado y rechazado por muchos amigos religiosos de Zacarías y Elizabeth, que al igual que ellos eran de familia sacerdotal. Sin duda, muchas veces sus corazones habrían estado dolidos al ver cómo muchos
de esos líderes amigos rechazaban a su hijo. Aunque verdad, rechazaban al profeta que Dios había levantado y que denunciaba el pecado de esos religiosos en su propia cara. De igual modo, la iglesia ha estado orando y ayunando en estos últimos tiempos, sirviendo y esperando ver el fruto de su esfuerzo y trabajo. Dios está respondiendo a la oración de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está respondiendo. Y Dios está respondiendo como Él quiere. Ojo, Él está respondiendo como Él quiere y no como la iglesia espera. Aleluya. El Señor dice, para que haya fruto visible debo enviar profetas. Ahora bien, ¿qué está pasando hoy en algunos sectores de la iglesia? A muchos sectores de líderes de la iglesia no le agrada la función espiritual de este hijo que recibió de Dios como respuesta a sus oraciones. No le gusta a muchos líderes que hayan profetas, que pidan avivamiento y todo, pero Dios levante profetas. No le gusta. Estos líderes no están dispuestos a aceptar la autoridad, la reprensión y la palabra de esos profetas que son enviados a destruir todo lo que conlleva la religiosidad o religión organizada, que está sin vida, seco, que no han dado fruto, ya que por su pecado se han vuelto estériles en la sociedad actual. Estos profetas producen en sus organizaciones situaciones muy difíciles de manejar. Y todo comienza a desmoronarse dentro de ellas, ya que están perdiendo el control de lo que antes dominaban con efectividad. Hablando del que el profeta viene a destruir todo esto y los líderes destruyen todo eso. Lo que está el molde, destruyen lo que parece que no se puede mover de una línea. No, los profetas van, irrumpen y hacen lo que Dios quiere que hagan. Estos profetas siguen realizando la misma tarea que el profeta Jeremías, que vino para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1:10. El profeta enviado por Dios no puede edificar y plantar hasta que haya realizado 4 acciones que destruyan todo lo que no ha sido edificado por la voz de Dios en su pueblo. Todo lo que no ha sido edificado. Juan el Bautista realizó esta obra de destrucción de toda apariencia, hipocresía, religiosidad vacía y falsa piedad que existía en los líderes religiosos de esos tiempos. Él lo destruyó todo eso. Así también la compañía de profetas que Dios está levantando en este tiempo realiza la obra de desenmascarar toda falsedad, hipocresía y religiosidad vacía en los líderes de estos tiempos. Muchos de estos líderes no comprenden que la llegada de los profetas son nada más y nada menos que la respuesta a sus propias oraciones de ver fruto en la obra. Les está sucediendo al igual que Zacarías, que no creyeron al anuncio del ángel y muchos están quedando mudos. Estos hombres hablando espiritualmente, estos hombres han quedado como mudos espiritualmente, sin revelación, sin palabra ungida de Dios, sin visión y sin vida de lo alto. Solo trabajan y se esfuerzan en solamente tener una agenda para poder hacer reuniones, para hacer actividades, pero no se rinden en su cuarto en secreto para que el Dios que lo ve en secreto lo recompense en público. Simplemente se llenan de actividades, todo cuando tú hablas con ellos, todo es actividad, todo es cosas vanas, solo movimientos a la vista, pero en el mundo espiritual no hay nada. ¿Por qué? Porque están huecos y vacíos y no hay vida. Por eso diga conmigo, pero esto está cambiando. Aleluya, gloria al Señor. Solo trabajan y se esfuerzan por mantener la estructura a fin de que no caiga para no poder perder su posición de liderazgo.
Ahora bien, la relación del profeta y de Cristo el ungido. La llegada de Juan el Bautista, el profeta, trajo como resultado la aparición del ungido de Dios, o sea, de Jesucristo. Ya estoy terminando. Fue Juan quien, enviado por Dios, trabajó como el precursor y aquel responsable de preparar el camino para la llegada del ungido, el Mesías, el Cristo. Lucas 1, 76 al 79 y Lucas 3, versículo 3 al 9. El día de hoy, la llegada y el levantamiento del ministerio profético prepara el camino del Señor a fin de que la iglesia esté lista y radiante para el día de la venida del Señor en las nubes, hablando en este caso del arrebatamiento. Como iglesia, como Cristo triunfante, poderoso. En el tiempo presente, el ministerio profético es precursor de la llegada del varón perfecto, o sea, de la preparación de un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Es imperioso que la iglesia llegue a ser un varón perfecto, Efesios 4:13. El cuerpo de Cristo, el ungido. La unción no puede venir a la iglesia sin que antes se levanten los profetas para preparar la misma como un pueblo bien dispuesto a fin de que sea una vasija sana para poder recibir, contener y derramar esa unción sobre la faz de la tierra. Luego de que la iglesia recibe con gozo la llegada del ministerio profético, viene como consecuencia lo mismo que le sucedió a Zacarías con el nacimiento de Juan. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Lucas 1:67. La iglesia es llena del Espíritu Santo y habla la ungida y poderosa palabra del Dios Todopoderoso. Esto mismo sucedió con nuestro Señor, Cristo, el ungido, el Mesías, el varón perfecto, el mayor, Emmanuel, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, etcétera. Aunque todo esto y mucho más es cierto acerca de él, la Escritura nos hace saber que Cristo, como el mayor, se sometió a Juan el menor. En Mateo 3:13 al 17 vemos a Jesús que se acerca a Juan para ser bautizado por él. Juan, teniendo plena comprensión del principio espiritual que la palabra establece al decir, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, Hebreos 7:7, se le opone sabiendo que era necesario que él como el menor fuera bautizado por Jesús, el mayor, con el bautismo que solo él podía dar, que es el bautismo del Espíritu Santo. Ante la insistencia de Jesús a fin de identificarse con él, con el hombre pecador, y que de ese modo se cumpliera toda justicia, es que Juan accede. Hasta ese momento Jesús no había hecho ninguna señal ni milagro. Solo después de ser bautizado por Juan, sometiéndose voluntariamente al mayor, es que recibe la unción del Espíritu Santo sobre él. En ese instante se abrieron los cielos, aleluya. Descendió el Espíritu sobre Jesús y se oyó la voz del Padre como respuesta a la complacencia en su Hijo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el ungido. Cristo es el varón perfecto que siendo el mayor se sometió al menor. La iglesia, al ser el cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de poder llegar a la estatura del varón perfecto. Para ello es imprescindible que realice los mismos pasos que su cabeza, Jesucristo, realizó. ¿Qué debe hacer? Debe someterse con gozo al menor, o sea, al ministerio profético que Dios está levantando, de tal manera que esté
habilitada por Dios a recibir la unción para la conquista del mundo que está a su alrededor. Si la iglesia y sobre todo los líderes que son los responsables de las decisiones de la misma no se someten al menor, al ministerio profético, se estará privando de la unción que el Señor tiene preparada para ella en estos últimos tiempos. Dios desea darle lo mismo que le dio a su Hijo Jesús, cielos abiertos, el Espíritu Santo descendiendo con poder sobre ella para permanecer, y la clara voz del Padre en toda obra a fin de que sea triunfante y victoriosa como Jesucristo. Mateo 3, 16 al 17. Dios no ha cambiado. Aleluya. Él no hace ningún tipo de acepción de personas. Dios desea bendecir a su pueblo con las más grandes variedades de bendiciones. Sus planes para con nosotros son grandes y de gran estima. Diga conmigo, voy a ser bendecido por Dios. Aleluya. El Señor espera de cada uno la respuesta correcta en fe y obediencia a lo que nos da a conocer por su Espíritu. El arrebatar o no la bendición de la que nos ha hablado personalmente y a la iglesia como cuerpo depende enteramente de nosotros. Líderes, consiervos, ministros, este es el tiempo y la hora del Espíritu. Por lo tanto, es necesario que andemos diligentemente detrás del Señor, a fin de no rechazar la dulce y quieta voz de su Espíritu Santo. Estos últimos tiempos de gracia nos inspiran a cambiar bajo una sola, a caminar bajo una sola voz y dirección, la que nos llega por medio del Espíritu Santo. Dios ha determinado para su pueblo tiempos de gloria. ¿Cuántos lo creen? La fuerza y potencia de esa gloria dependerá enteramente del corazón y la actitud de cada uno de aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros como hombres y mujeres de Dios, como líderes, como profetas, somos llamados enteramente a impregnarnos del Señor, a llenarnos de su presencia, a despojarnos de todo lo que a Dios no le gusta, a sacar, a hacer morir esta carne, para que Dios levante a un nuevo hombre, una nueva mujer, revestido de su gracia. Para eso tú y yo debemos sumergirnos en su presencia. Sumergirnos, como dice la palabra, y me gusta insistir en esto, dice que entremos en nuestro cuarto en secreto y nuestro Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. No sé tú, pero yo quiero recompensa en público. Quiero que Dios me use. Quiero que Dios me use para que otros sean bendecidos, para que otros sean ministrados, para que otros sean salvos, para que otros sean sanados, para que otros sean libertados, para que otros reciban un milagro, para que otros sean transformados. Pero ¿cómo se obtiene todo eso? Sumergiéndonos en el Señor, pasando tiempo a solas con Él para escuchar su voz y saber lo que Él dice. Entonces el hombre y la mujer, el profeta de Dios, va a saber escuchar y va a decir no lo que le guste, no lo que le agrade, no palabras lisonjosas para no tratar de herir a nadie. No, va a decir solo lo que Dios dice que diga. Por eso es que la Biblia nos llama a estar allí alineados a su voluntad. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que aguarda la ley es bienaventurado. Proverbios 29:18. Seremos bienaventurados. Por eso es que en este tiempo Dios está levantando profetas ungidos, profetas llenos de su Espíritu Santo, aquellos que no cuadran en ningún lugar, aquellos que
que son muchas veces el monito feo que está por allá solo, sin compañía, aquellos que nadie los toma en cuenta, aquellos que, porque bueno, estoy hablando de profetas de verdad, porque hay muchos que quieren ser el centro de mesa en todo lugar, eso no son de verdad. El profeta de verdad, solamente dirigido por Dios, no es el centro de mesa de ningún lugar, simplemente va, dice lo que Dios le dice y trata de pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció de esa manera. Dios quiere hombres y mujeres humildes de corazón. Si el hombre, la mujer te rechazan por ser profeta, no importa. Papá nos acepta y para él somos importantes. ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa lo que digan los religiosos del mundo? ¿Qué importa lo que digan los demás? Lo que importa es que tú y yo agrademos al Padre. Y cuando tú y yo agradamos al Padre, entonces donde nos paramos, algo va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Hasta aquí dejo mi tiempo de poder compartir esta palabra. Espero haya sido de bendición para ustedes. Y bueno, un abrazo. He tratado de hacerlo lo mejor que puedo. Me comen por ahí los nervios porque ustedes saben más que yo, saben un montón. Y el Señor los ha usado tremendamente y uno por allí se siente un poco intimidado con tanta gente ungida. Así que un abrazo para todos, lo he hecho con todo mi corazón, con humildad, con temor, con temblor, sabiendo que quiero agradar al Señor y bueno, y ser de bendición para ustedes. Bendiciones. Oye, de Chile salen buenos predicadores también, con buena unción. Amén. Ha sido tremenda enseñanza. La semana que viene seguimos contigo. Esta reunión es una reunión de enseñanza que invitamos a un pastor a enseñar, tres reuniones o 4 reuniones, o un ministerio como el del Ministerio de Diana en Colombia, en Medellín, que trabaja con jóvenes. Entonces, esto es una bendición tremenda y esto de Juan Bautista a mí me encanta, porque Juan Bautista trajo una revelación, ¿no? Preparó el camino, ¿no? Pero Juan Bautista era hijo de Zacarías y vino de un linaje de sacerdocio y dejó toda la comodidad del templo, de la sinagoga, para irse al desierto. Y Juan Bautista prácticamente le cortaron la cabeza, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros nos han cortado la cabeza, ¿no? Por Jesús, ¿no? Sin embargo, preparó el camino. Pero lo que me gustó, una de las cosas que me gustó que dijiste, él le ministró a Jesús, él lo bautizó. Y realmente Jesús se humilló y fue bautizado por ese gran profeta Juan el Bautista. Gloria a Dios por esta hermosa clase. Ha sido maravillosa, se está siendo grabada y bueno, le damos gloria a Dios por esto. No sé si alguien quiera decir algo más. Yo tengo la bendición aquí que tengo, por primera vez me ha entrado el apóstol Enger, Luis, mi amigo, el apóstol Enger de Guinea Ecuatorial. Este hombre es tremendo hombre de Dios. Tiene montones de iglesias en Guinea, él es de Gabón, el país que hace frontera con Guinea Ecuatorial. He tenido la oportunidad de estar en su iglesia, un tremendo templo, tremenda iglesia, tremendo ministerio. Tiene iglesias en la selva, tiene iglesias en todo Guinea Ecuatorial. Y ahora en este momento él, a pesar de que es de la capital, está ahora visitando las iglesias de él, que él pastorea en Bata, la segunda ciudad más grande de Guinea, o la segunda capital de Guinea, Bata continental. Así que, y de ahí va para Gabón. Entonces él, un gabonista de Gabón, se vino hace muchos años y fundó un montón de iglesias en Guinea Ecuatorial, donde se habla español, y él habla español. Así que yo no sé si alguien quiere decir algo más de la clase del profeta, pero yo le voy a dar un lugarcito para que se presente, para que diga unas palabras al apóstol Enger, mi amigo el apóstol Enger, que he estado allá con él y ha sido una bomba el tiempo que tuve con él. Este es un pastor que le ministra a ministros, el jefe del Ministerio del Interior, gente está en su iglesia, ¿entiendes? Hasta él también ha tenido comunión con el presidente. Es tremendo. Su iglesia es una iglesia para ser África, es una iglesia moderna en el sentido que tiene aire acondicionado, grandota, un coro de niños. Yo me recuerdo el coro de mujeres bailando,
pero es que es un hombre de visión, es un hombre de pasión, tiene iglesias también en la selva, es un hombre que ayuda a la gente, es un hombre es tremendo, Dios lo usa poderosamente, es un profeta también, y bueno, es un gran privilegio tenerlo entre nosotros. Yo sé que pronto lo tendremos por acá predicando juntos en este Zoom. Y bueno, si alguien quiere decir algo añadido a la clase, algo quiera, lo doy gloria a Dios por esta clase, porque cada vez que viene el profeta de Chile, Juan Carlos, siempre trae una revelación del reino, siempre trae una palabra tremenda. Y nada, hermano, es una bendición siempre oír lo que Dios trae a través de ti. Gracias, muchas gracias por este tiempo precioso, por esta palabra de bendición que abre el corazón y la mente del hombre para poder recibir los oráculos del Señor a través de su profeta. Y es efectivamente lo que hoy en día la iglesia está necesitando, a hombres que vengan a preparar el camino del Señor con una palabra profética que edifica, que reprende, que corrige, porque la iglesia la necesita. Hoy en día es tiempo, más que nunca, que está cerca de llegar el Señor. El Señor necesita a hombres que puedan traer una palabra justa, una palabra de vida, como la que acabamos de escuchar esta tarde. Sin otra cosa que decirles, muchas gracias por esta oportunidad que he tenido de estar unidos a estos eminentes hombres de Dios, los profetas del Señor, que a pesar de estar tan lejos, pero Dios nos ha traído esta herramienta de poder compartir su palabra, de poder compartir sus enseñanzas, aunque estamos lejos, pero podemos comunicarnos e intercambiarnos desde una tierra tan lejana que en África, y más África Central, el único país que habla español, que es Guinea Ecuatorial. También agradezco mucho al profeta que nos ha compartido la palabra esta tarde y a todos los que están hoy en día recibiendo esta palabra. La verdad, es una bendición. La primera vez que estoy con ustedes en una reunión como esta, pero yo creo que no será la última vez. Y les invito a que oren por nosotros, les invito a que oren por Guinea, que nosotros oren por nosotros, para que esta palabra que se está compartiendo llegue hasta acá y que llegue al mundo entero, que tengamos que recibir estas palabras. Más decirles muchas gracias, sinceramente, estoy muy agradecido de conocer a los hombres de Dios, profetas de Dios, y que están trabajando para el engrandecimiento de la obra del Señor en esta tierra. Muchas gracias a ustedes y que Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Gracias, apóstol. Gracias. Es una bendición oírte. Es una bendición oírte nuevamente. De verdad que te extrañaba, ¿no? Te extraño, ¿no? Ya tengo que ya ir al África a verte, ¿no? Hasta contigo. Es una bendición tremenda, 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 tremenda. Entonces, gloria a Dios por ti. Y te tendremos por acá predicando. Tendremos por acá con una palabra, ¿entiendes? Tenemos este Zoom que es un Zoom los miércoles que es de pastoral, donde se da unas enseñanzas poderosas de grandes hombres. Y el jueves tendremos algo más abierto que es de predicación. Mañana tenemos el miércoles, jueves ya ocupado. El jueves es el 8 de la noche, hora de Inglaterra, y 9 de la noche, hora de la península, de Madrid, de España. Y Guinea Ecuatorial, no sé cuántas horas habrá de diferencia. Yo creo que es más parecido a la península. Entonces, no, con España es parecido lo mismo. Lo mismo que España. Entonces es 9 de la noche allá. Entonces le doy gracias a Dios por esta palabra del profeta Juan Carlos. También tenemos aquí de Orlando, tenemos una sierva de Dios que está Vilma por ahí también, que está por ahí, que la veo. Le damos un saludo a Vilma, sierva de Dios tremenda en Orlando. Y bueno, gloria a Dios por cada uno. Roberto Vallejo, el pastor de Bolivia, el pastor de Brasil, el apóstol de Brasil, de Juan Marcelo, que tiene que ver que para que esto también se realice. El doctor Oscar, que es un amado lindo del Señor, que también es parte de que esto se realice. Y cada uno de ustedes son una bendición. Les saludamos y váyase con esa palabra. Está grabada la palabra, se va a enviar, se le envía a cada uno de ustedes los WhatsApp. Y mañana tendremos otro profeta más predicando mañana en el Zoom del mañana. Y bueno, gloria a Dios. Y estamos en contacto. Esta es una hora nada más. Este tiempo es una horita. El link. Ahí está Elisa. Elisa, saluda ahí. Amén. Amén. Ahí está Elisa. Elisa también es tremenda. Hicimos un congreso maravilloso con Elisa allá en su iglesia. Y bueno, que el Señor les bendiga.
desde Dallas, Miami, España, Murcia. Chao, chao, bendiciones, Padre Jesús. Todos los pastores, doctor. Cuídense mucho, bendiciones. Dios les bendiga. Pastora Saraí, pastor Calixto de México, Silvestre, el pastor Silvestre. Jesús, hasta mañana. Roberto Vallejo. Bendiciones a todos. Bye, bye. Bye, bye.